Buenas noches, bienvenidos a República o Caos. Me encuentro en mangas de camisa esta noche porque hoy vamos a hablar con un representante del campo, de la producción. El campo en Paraguay genera casi el 50% de toda la riqueza que se genera anualmente en nuestro país. Hace poco estuvimos confrontados con un paro, que más bien se parecía a chantaje, de camioneros, donde sin entrar a juzgar las demandas que tal vez sean justas de querer ganar más, se dieron tres ingredientes que llaman la atención y que deslegitiman el chantaje al que fue expuesto la ciudadanía. En primer lugar, ninguna protesta se puede dar por encima de la Constitución y la ley. En segundo lugar, toda protesta que se politiza de parte de un bando no puede ser buena. Y en tercer lugar, toda protesta que sea argel y que impida que la ciudadanía se movilice libremente, como lo sanciona nuestra Constitución, no va a tener adhesión ciudadana. Pero volvemos al tema del campo. Y hoy vamos a hablar con Héctor Cristaldo. Él es el presidente de una unión de gremios, de todos los gremios que hacen al trabajo de la tierra, a la producción y luego a la industrialización de los productos que salen de la tierra. Datos interesantes nos dicen que la agricultura mecanizada produce pobreza. Por otro lado, los reportes de la Unión de Gremios de la Producción nos dicen que 43.000 familias campesinas salieron de la pobreza y ganan plata hoy con sus pequeñas chacras, integrándose a una cadena productiva virtuosa. Entonces, aquella agricultura de subsistencia de los 70, de los 80, que se pregonaba como parte de una reforma agraria, hoy se convierte en desarrollo integral de la familia campesina, de la pequeña finca. Nosotros necesitamos seguir el trabajo que se viene haciendo para que la pobreza sea erradicada de Paraguay y por sobre todo del campo. Necesitamos que nuestros hermanos que viven en el interior ganen plata, que con su plata compren las cosas que necesitan y que sean modelo para que sus hijos puedan arraigarse y quieran arraigarse en las comunidades donde viven. Antes, como todas las veces, vamos a ir a Buenos Aires a hablar con Nico Wiñaski. Nico, contanos el daño que le hizo y le hace al campo argentino, uno de los motores más importantes de la economía mundial. Contanos el daño que le hace la politiquería, la politización, la ideología a una maquinaria productiva tan poderosa y tan valiosa como el campo argentino. Buenas noches, Gustavo, buenas noches a todo Paraguay. Qué pregunta, es muy interesante porque en la Argentina la relación entre el gobierno y el campo, entre la política y el campo se produjo una metamorfosis que terminó generando que sea un vínculo completamente tóxico. Esto es entre los gobiernos de los Kirchner, 12 años, de Néstor y Cristina Kirchner. No pasó durante la gestión de Mauricio Macri, donde Macri tuvo otra política respecto al campo, pero ahora volvió a ocurrir esta intromisión desde el Estado en las políticas que tienen que ver con la producción agraria, que en la Argentina es tal vez el sector del agropecuario que más se plegó a la globalización, ¿no? Se han generado tecnologías y es muy impresionante cómo se trabaja con material además creado en la Argentina. El campo siempre fue importante en nuestro país, tenía siempre intervención en la política, sobre todo a través de la sociedad rural, la entidad que reúne a los productores más grandes e importantes, pero hubo un hito, primero que fue la guerra gaucha, ¿no? El intento de el gobierno de Cristina Kirchner de imponer nuevos o de modificar el esquema de impuestos a las exportaciones del agro, sobre todo a la de la soja, que además es la que más genera dólares, y los Kirchner pudieron gobernar con dinero del Banco Central fue porque esa plata en dólares la habían generado el campo a través justamente de las exportaciones de granos, que es casi lo único que produce la Argentina para que el Banco Central tenga dólares por los impuestos que se cobran, ¿no? Y esa relación que terminó muy mal con la guerra gaucha, con una derrota del gobierno en el Congreso para imponer estos nuevos impuestos, también le generó a los Kirchner la pérdida de un funcionario que era clave para ellos, que era el jefe de gabinete hasta entonces, Alberto Fernández.
que era como un dialoguista moderado con el campo, siempre escuchaba, siempre entendió que en lugar de atacárselo o de estigmatizarlo, como si fueran los productores una especie de oligarcas terratenientes, así lo llaman los dirigentes más radicalizados a los productores rurales, provocó la renuncia de Alberto Fernández. Él renunció en medio de esa guerra gaucha. Cuando Cristina Fernández lo elige candidato a presidente, el campo, y además cuando después ganó la presidencia, el campo creyó que iba a tener de vuelta a ese interlocutor que ahora sería el presidente, que los entendía más que los Kirchner o el sector más radicalizado del peronismo. No pasó. Inmediatamente hubo reuniones donde se le decía a las entidades agropecuarias que no iba a haber nuevas uvas a los impuestos en la exportación de sus productos. Las hubo conflictos, hubo movilizaciones, el campo se transformó durante la cuarentena incluso y durante los últimos meses en un actor central de movilización fuerte en el interior del país, no cortes de ruta, pero realmente manifestaciones muy importantes en un sector que antes no se movilizaba de esta manera. Digo, productores pequeños, medianos y grandes, ¿no? Y después hubo otra especie de hito que sí quiebra la relación ya definitivamente entre el campo y Alberto Fernández, que fue un intento de estatizar una de las empresas más importantes del agro en la Argentina, que es Vicentín. Esa palabra, obviamente, expropiar o estatizar, generó una especie de pánico en el campo porque recuerda a Venezuela, ¿no? La movilización y la presión del campo fue tan grande, y hasta de la sociedad, digamos, de las ciudades, que Alberto Fernández retiró el decreto por el que iba a estatizar a Vicentín. Ahora, después de eso, el gobierno siguió involucrándose en las políticas y metiéndose en el mercado agropecuario, echándole la culpa al campo de la inflación en la Argentina, que interanual es del 50%. En la Argentina hay cepo a la exportación de carne, hay un bloqueo. Para que parte del producto de las carnes tengan un precio más barato en la Argentina, el gobierno creyó que imponiéndole un freno a las exportaciones se iban a bajar los precios en las carnicerías. No pasó, pasó lo contrario. Y estos datos salieron ayer de un estudio de la Sociedad Rural Económico. Le generaron, por ejemplo, solamente se bloqueó a la carne pérdidas por 8 millones de dólares por día al sector. Desde que el gobierno metió mano, digamos, en medidas que además se modifican completamente y eso generan que haya menos inversión en la Argentina. Por la carne el campo perdió 1.000 millones de dólares y estoy hablando de 3 meses, no más. Es decir que el gobierno acá increíblemente vuelve a cometer tal vez el mismo error, que es involucrarse, politizar, modificar constantemente un mercado que es el único que les genera los dólares que ellos necesitan para gobernar. Bueno, buenas noches para todos y como siempre ya estaré por allí alguna vez. Vamos a recibir ahora al invitado de esta noche. Como les había adelantado, con nosotros el señor Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. Héctor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto tenerte, gracias por venir. Gracias por la invitación. Héctor, antes que nada, agradecerte de vuelta por la amabilidad. Sé que están muy ocupados en estos días. Pero contale a la gente, ¿qué es la Unión de Gremios de la Producción? Bueno, la Unión de Gremios de la Producción es una asociación de gremios, una especie de federación de gremios donde tenemos 16 gremios componentes que se relacionan con la actividad agropecuaria, forestal, agroindustrial
y los servicios relacionados al sector del campo. Esa unión de gremios produce un montón de cosas y genera un montón de trabajo para muchísima gente en Paraguay. ¿Cuánto del Producto Interno Bruto, cuánto de la producción paraguaya sale de esos gremios? Y si vamos a poner con la visión de cadena, la producción de campo más la agroindustria, y estamos arriba del 46% del Producto Interno Bruto. O sea, ustedes producen casi 20.000 millones de dólares al año. Sí. Más o menos. ¿Y cuánta gente emplea el sector? ¿Cuánta gente trabaja en esa cadena? Y hablaban de más de 2 millones de personas, pero es difícil cuantificar porque está toda la parte de servicios, los vendedores de repuestos, los vendedores de maquinaria. Entonces, muchas veces cuando se habla del campo se mira solamente los productores, no se mira toda la secuela. Hay ciudades enteras que crecieron alrededor de la producción agropecuaria, tipo Santa Rita, tiene 30 años y es un emporio. Eso no existía. Cuando yo conocí Santa Rita allá por los 70... Calle de tierra. No había camino. Había una iglesia, un aserradero y nada más. Es importante porque se está instalando o se está queriendo instalar de que la agricultura y la utilización de muchas hectáreas está impidiendo que miles de compatriotas tengan su propia chacra. Entonces es importante que vos le cuentes a la gente datos reales de los censos reales. Vos me decías antes de entrar al programa que 800.000 hectáreas ya hoy están siendo trabajadas con agricultura de precisión, con mecanización, con tecnología, por gente que no tiene más de 20 hectáreas. ¿Es así? 865.000 hectáreas fueron sembradas en la última campaña de soja por pequeños productores de menos de 20 hectáreas, campesinos productores, que entraron en la era del conocimiento, la actualización y el uso de la tecnología. Pero esos son 40 y pico mil familias, 43.000 familias más o menos, y hay un proceso de crecimiento en ese sentido. Yo estuve en NU hace 15 días y había 200 familias, entre todos iban a plantar 4.100 hectáreas. O sea que esos pasaron de ser familias pobres, mal arraigadas, que trabajaban mal la agricultura familiar, a familias que ahora van a ganar dinero. Asimismo, tenemos el ejemplo, cuando vino don Abelino Vallejo, nombre y apellido te doy, en Vaquería, segunda línea. Él tiene 17 hectáreas. Alquilaba 10 hectáreas a 1 millón de guaraníes por hectárea al año, él facturaba 10 millones de guaraníes. Viene la crisis de los precios en el 2015 y su inquilino le dice, no te voy a poder pagar. Y él se suma a nuestro proyecto de integración productiva que se llama, que es integrar pequeño y mediano grande regionalmente trabajando juntos, y comienza a sembrar primero con el sistema de siembra directa, que es el mejorador del suelo. Segundo, la rotación de cultivos. Y en el primer año él ya facturó cerca de $3.000. Sacando todos los gastos, él ya le quedó más plata que alquilando su tierra. Y ahora él está, la última vez facturó $7.000 en sus 10 hectáreas. Entonces hay una generación de ingresos. Y la agricultura de subsistencia es condenarle a la pobreza al campesino. Esa es la teoría de mucha gente, de muchos sociólogos que quieren opinar de agricultura y de economía, y que vos te das cuenta que están desconectados de las necesidades reales. Aquel productor algodonero se transformó en productor de grano o en granjero en este momento. Eso lo IAB Caaguazú, San Pedro, los departamentos teóricamente donde había pobreza, Cazapá, están migrando a la tecnología. A ver, ¿y cuántas chacras familiares que todavía son de subsistencia y cuántas hectáreas hay hoy que todavía no abrazaron este sistema de una agricultura empresarial ya, Chupe? Bueno, vamos a hacer grandes números. En la región oriental, que es donde está el 40% del territorio y el 97,5% de la población, el Chaco tiene el 60%, con 2,5% de la población, es decir, 200 y pico mil paraguayos nomás están ahí, el resto estamos todos a este lado. Entonces, de esas 15.800.000 hectáreas que tiene la región oriental, 3.200.000
se destinó a la famosa reforma agraria, de los cuales 2 millones de hectáreas faltan titular, todavía no son dueños de su tierra, están trabajando, pero sin ser formales en la titulación y entonces están siempre en el borde de la formalidad y la informalidad en la parte económica también. Y de eso había más de 1 millón de hectáreas en barbecho, es decir, tierra que se echó el monte y no se estaba trabajando. Para hacer número, vos me decís que 860.000 hectáreas, que son una cantidad importante de familias paraguayas, ya migraron a un sistema que les hace ganar plata. Entonces, lo que falta es que otras 2 millones de hectáreas, números redondos, migren y con eso se acabaría la pobreza rural de los agricultores del interior de Paraguay. Claro, el gran desafío para nosotros es que ese pequeño productor, ese campesino productor, se transforme a través del conocimiento en un productor eficiente y que esté insertado en los mercados y en las cadenas productivas, porque producir para no vender no tiene sentido. O para vender a pérdida tampoco. Para vender a pérdida. Y bueno, y ahí viene la capacitación en gestión, lo que yo siempre suelo hablar con ellos. Ustedes trabajan muy bien, 5 meses. ¿Y quién le hace esa capacitación a esos dueños de las 860.000 hectáreas? Nosotros estamos trabajando las cooperativas de producción también, cada uno en su región haciendo proyectos pilotos. No podemos abarcar todo, pero eso se ve y el paraguayo sabe copiar enseguida, porque así como poner una farmacia anda bien, en la otra esquina te pone otra farmacia, lo mismo pasa en el campo. Y el gran desafío que tenemos es convertirle en productores eficientes o en granjeros. Paraná es el ejemplo para nosotros, donde Paraná, Brasil. Paraná, Brasil, donde inclusive tiene una topografía más complicada por la serranía. Lo mismo los productores de cerdo, de ave, viven bien con su producción granjera o los productores de leche. Pero si ustedes en un trabajo piloto, en un tiempo, lograron incorporar a los dueños de 800.000 hectáreas, entonces quiere decir que ustedes son un Ministerio de Agricultura paralelo mucho más eficaz que nuestro propio Ministerio de Agricultura. En el fondo, a lo mejor no es tan institucional en el sentido de que no hay una estructura, pero sí hay un trabajo de articulación entre vecinos. Y lo que hacemos es facilitadores, que se entiendan los vecinos, cooperen entre ellos, aprendan viendo en las chacras de al lado y se hacen las famosas parcelas demostrativas que sirven de parcela de escuela y ahí la gente va aprendiendo y va usando. Hay lugares impensados, Yaguaretefores, por ejemplo, ahora están destroncando casi 500 hectáreas para sembrar grano. Entonces, antes era impensado eso. Si vos fueras ministro de Agricultura, ¿le pondrías un turbo entonces a un programa de apoyo fuerte, tecnificado? Porque el mundo es el mercado para granos y para un montón de cosas que salen de los granos. Los pollos, los cerdos salen de los granos. No podés criar cerdo y pollo si no tenés maíz, soja. Entonces, ese sería el camino para que la pobreza rural sea eliminada de Paraguay dentro de los próximos 10, 15 años. Y es la capacitación permanente y la actualización en el conocimiento. No podemos todavía seguir románticamente pensando que la gente va a ganar plata usando instrumentos como el arado que usaban los egipcios en la época de los faraones. No podemos en este mundo del siglo XXI, es como decir, comunicate por carta y no use el WhatsApp. O sea que la agricultura de subsistencia como método de desarrollo rural ya fue. Lo ideal es una agricultura de ganar plata, que tenga plata en su bolsillo y se vaya al almacén y compre lo que necesita. Y también puede tener su subsistencia, pero no solo ponerle el techo de la subsistencia y con eso misión cumplida. Tiene que tener ingresos genuinos para que vea que su trabajo es remunerado y le permite mejor calidad de vida. O si no, va a estar pendiente de los regalos y el Ministerio de Agricultura es un Ministerio de Acción Social y no un Ministerio de la Producción. Y esa migración institucional es un gran desafío para el país. Ahora, vos sabés que hay sectores políticos que hoy adquirieron fuerza, tienen hasta fuerza para parar el país de vez en cuando, que dicen que este modelo es un modelo explotador y que no crea empleo y que encima no trae plata al fisco.
Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo fui agricultor en su momento y yo sé lo que es prever la compra de insumos, después prever toda la logística del cuidado, de la siembra, del cuidado, de la venta, del IVA que yo pagaba cuando compraba mi insumo y no tenía dónde descargar, del IVA que te cobran cuando vos, o sea, te deducen ya a vos y después no podés. Contarle a la gente de Paraguay qué es lo que deja en materia de impuestos reales al Ministerio de Hacienda, al Tesoro Nacional, la agricultura mecanizada, demonizada de nuestros amigos de la izquierda irresponsable, porque la gente de Paraguay tiene que saber la verdad. ¿Qué hubiera pasado si no había agricultura? ¿Cuántos camiones no iba a haber? ¿Cuántos litros de combustible no se iban a comprar con el consiguiente selectivo al consumo? ¿Cuántos fertilizantes no se iban a importar y vender en el mercado? ¿Cuánto de IVA no se iba a recaudar a la venta? Porque lo que quiere la gente que nos quiere convertir en Venezuela y Argentina es que se demonice al sector productivo, que se destruya la maquinaria productiva del país, y el elemento que usan es, dañan a la gente, pagan salario de hambre, envenenan nuestros ríos y cursos de agua y encima no pagan los impuestos. Así que esta es una oportunidad para que una persona como vos le explique a la gente de Paraguay que eso no es así y por qué. Bueno, primero, los motores y los pilares de la economía paraguaya están basados en el campo. Sector agropecuario, agricultura, ganadería y forestal son los motores y se demostró en el 2020, en plena pandemia, un año de buena cosecha, sostuvo la economía. El campo no paró, no faltó comida para nadie y pudimos dar comida al mundo. Paraguay está entre los 10 países de mayor producción de alimentos en diferentes rubros. En soja estamos en el sexto, en carne estamos en octavo, en maíz estamos... Y somos el único país de clima subtropical que produce trigo y exporta. Entonces somos y tenemos el potencial para alimentar al mundo. Primero, eso genera 4 a 5 mil millones de dólares de ingreso para la economía. Cuando hay una caída como en el 2019 o peor como la del 2012, el crecimiento del PIB va a negativo. Entonces, eso muestra la importancia de la agricultura. Queremos entrar en detalle. Ese discurso está anclado allá por los años 90. El campo fue el que más reformas tributarias tuvo. Tuvo en el 2004, tuvo en el 2012, tuvo en el 2015 el inmobiliario y tuvo la última reforma del 2019. Nosotros tenemos un estudio hecho con la reforma del 2013, mejor dicho, entró en vigencia 2014. Y en ese año tomamos 2 años, 14, 15, en el 16 se publicó el estudio, donde de cada 100 guaraní que entra al Estado, 22 venían del campo. Y son 716 millones de dólares el aporte de toda la cadena. Aproximadamente el 20% de los ingresos tributarios. Estoy hablando hace 5 años. La última reforma, 2019, el primer reporte de tributación es 27.2 en la carga tributaria del sector agropecuario. Todavía no hay condiciones porque el año pasado entró en vigencia, este año el primer año que se está pagando sobre el resultado del año pasado, y el campo paga como cualquier otra actividad. Si gana, paga el 10% sobre lo que gana, si retira utilidad, paga 8% adicional, y tenemos el IVA a la venta, IVA a la compra y el IVA de la exportación no devuelta. En este momento, si ya entraron 4 mil millones de dólares, 5% de esos son 200 millones de dólares de aporte directo al fisco desde el campo. Entonces el que dice que el campo no aporta está mintiendo y está desinformado o mal informando. El otro tema que es recurrente en el discurso anti es la toxicidad. Ellos a los defensivos agrícolas le llaman agrotóxicos. Para lo mismo, yo en su momento hice agricultura, soy socio de unos granjeros de Iowa, de Estados Unidos, y fui varias veces a Iowa y veía que mis socios tenían su casa y su chacra llegaba hasta el borde de su escalerita. Y para bajarse al patio, yo le decía, ¿cómo no le el glifosato? No,
No, el glifosato es dañino si vos le metés demasiado y empezás a inhalar, pero si vos usás en las proporciones que tiene que usarse y no usás cuando hay viento y demás, no hay problema. Es como si vos tomás 3 botellas de vodka por día y lógico que te va a terminar fundiendo el hígado, pero si tomás una cervecita nomás, explicarle a la gente eso, porque hay toda una teoría de que hay malformaciones, los niños en el interior de Paraguay se van a morir luego porque los agrotóxicos le están matando a las pobres familias. ¿Cómo es la historia? Bueno, los defensivos agrícolas no son más que los remedios para curar las plantas del ataque de hongos, bacterias, como a nosotros, o de algún insecto que puede disminuir su desarrollo y afectar la productividad. Son los remedios para las plantas y tienen todo un sistema de monitoreo, control en la producción, en los niveles de toxicidad para habilitar para el uso. Una vez habilitado, pasado por un proceso muy estricto, el productor lo usa y tiene las indicaciones, las dosis. El veneno está en relación a la dosis, es lo sencillo. Si vos tenés presión alta y le metés 1 kilo de sal y te va a patear. Si no usás sal o usás la otra sal. Y bueno, nadie usa de más porque son productos caros. Yo te iba a decir eso. Tenés que ser muy chambón o muy tonto de usar de más algo que cuesta plata y que no te va a rendir más tampoco porque usas más si hay una dosis X. Lo que pasa es que ese es un discurso para la gente de la ciudad que no conoce las peculiaridades. Nosotros tenemos nuestra casa ahí al lado también y nadie estamos sanos. Yo hace 45 años estoy trabajando y seguimos tan campantes como Johnny Walker. Pero los menonitas son raza especial. No, si vos manejás correctamente no tiene que haber. Los datos de toxicología del Ministerio de Salud muestran que la mayor incidencia de intoxicación es en las ciudades con domisanitarios por mal manejo. No, y con el humo de los no, vehículos. pero con insecticidas o con productos fitosanitarios, la mayoría de los incidentes o accidentes es suicidio, intento de suicidio. Las estadísticas tenemos las estadísticas de los últimos 12 años, no hay tal dato. Entonces, son mitos y leyendas y el Logan que se instalan. Pero está bien instalado, Héctor. Tienen que reconocer de que el lado que quiere destruir al aparato productivo es insistente, es persistente, tiene acceso a los medios de comunicación y tiene acceso a ONGs muy poderosas en el mundo. Yo te tengo que llevar al corte ahora, televisión es cruel. Pasaron ya 20 minutos, pero antes le tengo que recordar a nuestra audiencia que en Ecovita, que queda en Nueva Italia, hay un country espectacular donde la familia puede tener su casa de fin de semana o puede ir a vivir en un ambiente natural con una laguna gigante para deportes náuticos, con más de 70 actividades al aire libre. No deje de conocer Ecovita, en el Zócalo tienen el teléfono para llamar y agendar una visita. Vamos al corte y volvemos con Héctor Cristaldo en breve. Volvemos a República Ocaos. Estamos hoy con Héctor Cristaldo, él es presidente de la Unión de Gremios de la Producción, un gremio o una asociación de gremios que es responsable por casi la mitad del Producto Interno Bruto de nuestro país. Yo no puedo dejar de preguntarte sobre el reciente paro que yo llamo chantaje de camioneros. Yo decía la otra vez en una intervención radial que hay 3 cosas que no se pueden negociar a pesar de que puede tener validez la demanda de un sector. La primera es el cumplimiento de la Constitución y la ley. La segunda es la politización filosófica de una demanda. Y el tercero y fundamental, no se les puede joder la vida al ciudadano común. Entonces, esas 3 cosas estuvieron presentes en la reciente pulseada ya de Chupé. Entonces, te quería preguntar, el sector, ¿cómo vio ese paro? ¿Cómo es el sector de camioneros? Porque yo le decía a mis amigos, no le veo a un Cargill o a un ADM no mandando su producto al puerto, porque es demasiado costoso no embarcar lo que vos tenés comprometido de vender.
eso le obliga a los grandes a sentarse con los camioneros a pactar. Yo recuerdo cuando yo era agricultor, yo en octubre ya pactaba mi flete para febrero y ya pagaba por adelantado para asegurar mis fleteros. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Contale a la gente de Paraguay la verdad, porque siento que es como la punta del iceberg. 10% nomás se supo de toda esta historia. Sí, correcto. El último gran conflicto fue en el 2016, en plena cosecha. Ahí nos sentamos a las 8 de la mañana y a las 3 de la madrugada se llegó a un acuerdo. Nosotros éramos facilitadores de la negociación. Y a partir de ahí todos los años se negociaba, a comienzo de mediados de enero, comienzo de febrero, y se trabajaba normalmente. ¿Qué cambió este año? Este año, 3 cosas. 2 que son imponderables y no dependen de nosotros, como es la bajante del río, que disminuyó la necesidad de un flujo acelerado de camiones y eso frenó la expectativa de suba de valor del flete. Porque si tenía que mandar 1000 camiones por día y mandar 500, no hay una tendencia a la suba. Se estacionó el precio. Segundo, 3 subas de combustible en 5 meses y en plena cosecha, en plena temporada alta, digamos. 2 fueron contempladas en los 2 acuerdos que se hicieron. Y el tercero, ya no se sentaron a negociar los camioneros. Ahí viene la tercera variable también, que es la injerencia política. Ahí la politiquería, no la política, porque la política es la búsqueda del bien común. La politiquería, que es el pocané. Sacar ventaja para alguien. El pocané metió la cola y les encandiló con que por ley se podía poner el precio y que no valía la pena negociar. Entonces, nosotros sabemos que el valor de un producto o un servicio es resultado de una negociación entre partes y se llega a un acuerdo donde todos ganemos. Acá le dijeron, vamos a poner el precio más 25%. Ese es el proyecto de ley original que presentaron. Y eso es inconstitucional. Ya muestra la mala fe de los que estuvieron en eso. Pero aparte es insensato, porque si vos pones un precio por ley y hay más oferta de camiones que demanda de grano, igual no se va a cumplir esa ley. Entonces era una ley que estaba ya para crear un mercado negro. Y la intervención, a eso iba, la intervención generalmente en el tema de precio genera primero un desabastecimiento de productos y segundo el mercado negro para conseguir. Entonces no funciona. Pero la intencionalidad de esos politiqueros, ¿qué es? Tipo QPI, corroer el sistema basado en la convivencia ciudadana, basado en la Constitución y las leyes. Se relativiza el valor de las leyes, se relativiza el valor de la Constitución. Y no es el primer proyecto inconstitucional que presenta ese bloque. También estuvo el de despenalizar las invasiones. Entonces, la ley, hoy ese es lo que están intentando instalar. Entonces, la ley ya no es la norma que hace que yo viva en una convivencia respetuosa entre las partes, donde la ley es la que marca el régimen de convivencia. Escuché por ahí que sectores políticos sobre todo decían, va ella la tractorazo oñeñandú, jacoa oñeñandú ABI, pero la tractorazo no es ahí delito, jacoa es delito. Explicarle por favor a la gente de Paraguay qué es el tractorazo y por qué el tractorazo es diferente a este chantaje de camioneros que yo creo que fueron embaucados en su buena fe. Los camioneros tienen necesidad real y le vendieron la lámpara a Aladino, vos frotás y va a salir el precio. No existe eso. Eso es producto de una negociación y un trabajo entre todos. El tractorazo tuvimos en el 2008, el 15 y el 16 de diciembre, en la época del Lugo, 2 días, no se cerró un metro de ruta. ¿Por qué fue el tractorazo en su momento? En la época del Lugo, porque veíamos que venía una avalancha de atropellos al campo. Estábamos con más de 300 invasiones. Promovidas del Ejecutivo. Con bendición de ciertos actores del Ejecutivo. Los líderes arengaban desde el Palacio de los López. Entonces dijimos, acá el sector productivo tiene que decir presente. Tuvimos en el 2012 una concentración de 15.000 personas en Santa Rita, pero no cerramos la ruta. El libre tránsito estaba garantizado. Y en el 2017, cuando el famoso impuesto a la exportación, hicimos también un día, pero no se cerró la ruta, la gente circulaba. Entonces, si vos
haces tu reclamo. Una cosa es reclamar, hacer uso del derecho a peticionar a las autoridades y reclamar. Y otra cosa es coaccionar a las autoridades para que hagan lo que vos querés, como está ocurriendo ahora. Y en el caso del tractorazo, un tractorista o alguien que quería trabajar con su tractor tampoco le rompían el tractor. No, estaba libre el tráfico, el que quería O sea, trabajar. se plegaba el que quería. El que estaba adherido estaba al costado de la ruta, no estaba sobre la ruta, ni interrumpiendo el tráfico, ni coaccionando, ni creando temor. Acá hubo mucho amedrentamiento y mucha persecución, y sobre todo ya era un estilo tipo coacción, porque cuando se instala el decreto, se instala la mesa técnica de trabajo, el consejo técnico de trabajo para encarar el tema de las cargas, sigue irracionalmente en la medida. Entonces ahí es donde uno escucha esos audios donde dicen no levanten. Ayer estaba para levantarse, hubo una reunión en el Senado con un senador X y se creó toda la expectativa de nuevo y no se pudo, se alargó 24 horas, hoy en teoría se está levantando, veamos, vamos a ver cómo termina. Le aclaramos a la gente que nos está viendo que por una cuestión de producción y de los horarios de los invitados, este es un programa que cuando salga está pregrabado, pero está pregrabado en vivo, aquí no hay maquillaje, lo que vos decís, lo que yo digo, sale como se fue sin filtro. Yo te quería preguntar sobre otra situación que para mí no es menor, que no sé si todavía tenemos tiempo en este bloque, pero lo vamos a desarrollar. ¿Cómo de nocivo es la relativización de los títulos de propiedad? ¿Cómo de nocivo es la injerencia política en esas personas que van a invadir propiedades y que dicen coexcedente fiscal, coachenbaeta, fulano de tal lo promete che? Ese es otro gran verso y otro mito, porque por ejemplo lo que era la industrial paraguaya, cuando compró en 1880 y algo esas tierras en la época de Bernardino Caballero, era del río Acaraí al río Corrientes, no había superficie medida, era por límite geográfico. Entonces, si ahí en ese sector hay un excedente, no es fiscal, es de la industrial paraguaya. Entonces, ahí comienzan las grandes mentiras. Lo mismo Huarte, era desde el Mondaí hasta cerca de Trinidad. Entonces, en el famoso caso Ñacundaí, también es otra gran mentira. Entonces, son cosas que se instalan porque el desorden administrativo del INDER o del IBR o del IRA en su momento genera este caos y esta conflictividad en el campo. Lo mismo está pasando en Itacrí. Los indígenas aparecen con un título comprado por un señor que ya fue a la cárcel por comprar títulos sin tierra y van sobre una colonia que es de un título privado que colonizó, compró el INDER y colonizó. Entonces el propio Estado le dice, yo te vendí la tierra, y después viene y le dice, no, esta tierra no es tuya. Estamos todos locos. O sea que mi amigo, tu amigo también creo que es Gonzalo Quintana, tiene toda la razón cuando dice que acá hay un manual que se está siguiendo al pie de la letra, que no tiene tiempo porque son como hormiguitas y cupií que vos describiste que van carcomiendo desde adentro el aparato productivo. Un país que no tiene sector productivo es un país destinado al fracaso. Y eso es lo que estamos viendo hoy en los países que fracasaron a partir del modelo que nos quieren, no sé, sugerir, vamos así para ser suave, el ejemplo de Venezuela, el ejemplo de Argentina. Entonces, ¿cómo vos ves a la Argentina? Un país poderosísimo, no sé, 10 veces más poderoso que nosotros en temas agropecuarios, sumido en una pobreza del 50% y con un sector productivo abandonado, destrozado por su propio gobierno. Bueno, el ejemplo a no seguir. Así de simple. Argentina tiene más recursos naturales que nosotros, porque tiene petróleo, tiene minerales, tiene un montón de otras cosas que nosotros no tenemos, tiene un potencial, tiene los mejores suelos del mundo en La Pampa, y está como está con 50% de pobreza por los errores de la política. El problema argentino no es económico, es político. Y acá también gran parte de nuestros problemas tienen origen en la politiquería y no problemas en la economía. Desde afuera no es mucho mejor que nosotros mismos. Nosotros mismos por cuestiones politiqueras nos estamos autoflagelando y descalificando y degradando cuando el Paraguay está en un nivel de evolución y de cambio en los últimos 10 años enorme.
En 15 años la pobreza se redujo a la mitad. Ya se cumplió el objetivo 2030. Entonces, eso nos acordamos. Empezamos a ese. Tenemos que ir a otro corte, Héctor. En el siguiente bloque vamos a hablar de otros temas picantes también. Volvemos en breve. Volvemos con Héctor Cristaldo, aquí a República o Caos. Héctor, vos me decías hoy en una reunión antes de entrar a grabar que un flete típico, ponerle de Santa Rita al puerto de Villeta, el exportador o el granjero o el silo paga alrededor de 4 millones, IVA incluido. Pero que el camionero recibe más o menos 3 millones nomás. ¿Y no es esa entonces la esencia del problema? ¿Por qué hay una intermediación tan cara en un servicio tan sencillo dentro de todo? La esencia del problema pasa por 3 cosas. Transparencia, formalidad, que es la raíz de todos los problemas, la informalidad, y la eficiencia. Son 3 cosas que tenemos que construir con esta comisión que se está planteando, y resultado de eso va a salir un valor remunerando el servicio que sea conveniente para todos. Pero si nos cerramos en el resultado y no vemos los ingredientes, el resultado va a ser malo. Entonces, falta transparencia. Hay una gran informalidad en el sector de fleteros y transportadoras, hay una relación informal, porque el exportador no le contrata directamente al fletero, contrata una transportadora que le hace la gestión de articular y manejar volúmenes, porque no vas a contratar camión por camión, va a mandar 5.000 toneladas. Entonces, ahí viene el que está informal, no daba boleta. La transportadora sí, el primer eslabón formal factura a los exportadores, pero por eso vamos a un ejemplo teórico, 4 millones, 400.000 IVA, le queda 3.600, saca su comisión, vamos a poner 150, queda 3.450, eso es lo que tendría que pasarle al camionero. El camionero le tenía que facturar 3.450.000 y tener el IVA crédito contra su IVA de repuesto, de aceite y todo lo demás. Resulta que no tiene boleta, entonces le saca otra vez 345.000 del IVA, porque, o si no, no tiene cómo netear o compensar la transportadora. Entonces, no es que la informalidad paga, la informalidad genera el problema. Y porque la mentalidad simple de la gente cree que porque no da boleta y que porque no tiene contador está ahorrando y está ganando plata. Al contrario, la informalidad perjudica y le genera menos ingresos. Entonces, se necesita trabajar en la formalidad. El decreto habla de 90 días, un censo y transparentar. Lo mismo en el tema de transportadoras. Hay transportadoras que tienen estructura y hay transportadoras que son de maletín, como le llaman, que es un señor con un teléfono que consigue los contratos. Entonces, eso es también hay un montón de distorsiones operativas que corregir para que las cosas se acomoden y sean más justas para todos. Lo que leo de tu explicación es que si el universo, los 60.000 camioneros o camiones con su chofer, estuvieran formalizados, les quedaría 3.450.000 en vez de 3 millones. Así mismo estarían cobrando. Y no hubiera habido tal vez todo este quilombete que hubo. Y hay toda una confusión porque es la peor discusión, donde las 3 partes tienen un pedazo de la razón, pero no tienen toda la razón. Y es difícil ensamblar eso en un ambiente crispado por interferencia de politiqueros. En un ambiente de razonabilidad económica se puede. Y se necesita que las instituciones monitoreen el cumplimiento de las normativas y si falta algún instrumento, generar ese instrumento que facilite el control. Pero no empezar a discutir el precio sin tener todo lo previo, porque si vos vas a hacer la torta y te falta la harina, de vale vas a querer hacer la torta, no te va a salir mal. Lo mismo está pasando con esta discusión de precios mientras no se sanee el tema de la informalidad. ¿Cómo lo ves a Paraguay de aquí a 10 años? Vamos a asumir que los radicales antiproducción sean mantenidos a raya. ¿Vos ves que Paraguay puede producir cuánto más?
podemos acomodar a esas 2 millones de hectáreas que están en el aire, que serían ponerle otros 100.000 paraguayos campesinos que están haciendo una agricultura de subsistencia, meterlos al sistema, decirle, "Yuchen, dinero, ganata plata, guana"? ¿Se puede? Sí se puede. Yo creo que Paraguay, si sigue en el régimen de libertad política y de libertad económica, tiene todo el potencial y tiene de los mejores potenciales para salir adelante e incorporando a todo habitante a los procesos de producción sostenible, ya sea en el rubro de servicio, en el rubro agroindustria, en las granjas. Todo depende del ambiente de respeto en el marco del Estado de Derecho y de reglas claras y predecibles. Con eso la gente va a hacer su propio camino en función al esfuerzo, al trabajo para salir adelante. La respuesta es sí, entonces. Sí. Podemos ser, ya somos una mini potencia. La crítica tal vez siempre es, todo el día nos dicen que alimentamos a 80 millones de personas, pero en Paraguay hay gente con hambre. Pero si la gente que tiene hambre en el interior tiene 3, 4 o 5 hectáreas y se juntan y hacen un conglomerado que tenga sentido mecanizar, va a salir de la pobreza en 2 años. No es cuestión de tamaño de finca. Tenemos un cooperador nuestro, tiene 6 hectáreas. Y hace 2 hectáreas hace agricultura. Las otras 4 la dedica a su tambo. Comenzó con una vaca. Hoy produce 800 litros de leche por día. A 2.000 guaraníes el litro nomás, el cálculo son 1.600.000 por día, por 30 días. Es decir, es conocimiento y gestión y apoyo en esa gestión y la inserción en los mercados. O sea, vos apuntás entonces a un modelo donde haya agroagricultura, algo de agricultura mecanizada, extensiva, fuerte, pero también algo de otras chacras. Granja. Vamos a ir al último corte y volvemos con Héctor Cristaldo para las conclusiones del programa de hoy. Volvemos a República Ocaos, estamos con Héctor Cristaldo. Hemos aprendido muchísimo esta noche, Héctor. Me encanta la idea de que la gente de Paraguay, que no vive en el campo y que no trabaja en el campo, entienda la dinámica del campo. No hablamos todavía hoy de los problemas que tiene el agricultor cuando no llueve, ¿verdad? Cuando hay una sequía prolongada o cuando llueve demasiado y no puede entrar a cosechar. De todos modos, lo que nos queda claro es que el modelo es más producción. El modelo es incorporar a los pequeños que están haciendo agricultura de subsistencia, tal vez por errores del pasado que ya ni tiene sentido hurgar, integrarlos a una gran cadena, que el agricultor de subsistencia se vuelva mini empresario del campo y gane plata. Y con su plata vaya y pague el celular, y con su plata vaya y pague el combustible de la moto o su moto, o que después se compra un auto y después se compra un tractor. El modelo de desarrollo de Paraguay debe ser el modelo de la producción. Tenemos que, todos los que queremos a Paraguay, involucrarnos en que la política se meta cero en el campo, que no se meta, que guarde los grandes intereses nacionales y que le deje a la iniciativa privada salir adelante con su trabajo. Y que todos paguen su impuesto que tienen que pagar. Y por último, el tema de la enseñanza de los camioneros. Nunca más hagan un paro y pidan apoyo de la gente cuando le están impidiendo a la gente ir a su trabajo o movilizarse libremente. Yo creo que está claro, y lo dijo Héctor, los camioneros tienen todo el derecho de querer ganar un poco más, como todos nosotros en Paraguay. Pero los sistemas no pueden ser violentar la ley, los sistemas tienen que ser el entendimiento entre todos los paraguayos. Héctor, el país te escucha, sacanos tus conclusiones también y te agradezco ya por la visita. Bueno, Paraguay tiene un gran potencial, lo está demostrando. Los motores de la economía y del proceso de desarrollo de Paraguay están apalancados en el campo y tenemos que dar condiciones de previsibilidad en estabilidad de normas y reglas claras del juego para que la gente haga su parte en el campo. No podemos estar zigzagueando con las normas. El desafío es integrar a los pequeños productores a las cadenas productivas y a la economía real.
Eso a través del conocimiento, no hay otro mecanismo, porque en el atraso no vamos a salir. El arado ya fue. Frase de Héctor de hoy. Sí, siembra directa es. Cuando yo estudiaba el arado era la herramienta, después cambió y cambiamos todo. Yo de los 90 ya no aramos más en casa. Paraguay tiene ese potencial, necesitamos escucharnos más, unirnos más los que queremos un Paraguay serio, un Paraguay que sea ejemplo en el mundo de una convivencia armónica en el marco del respeto a la ley y el Estado de Derecho. Bueno, ahí lo escucharon, muchas gracias de vuelta. Saludos a toda nuestra audiencia, gracias por sus comentarios en el Instagram, en el Facebook. Queremos mejorar, queremos cada vez tener programas que lleguen más a la gente. Gracias a nuestros auspiciantes, a C9N, nuestra casa televisiva, y al mejor equipo de producción de la TV paraguaya. Hasta la próxima, que Dios nos bendiga a todos.